Esto es Código España. Cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel mexicano más poderoso del mundo, introduce más de 2.5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla procedente de México, siendo una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha en España y también en Europa. La mercancía era almacenada inicialmente en una empresa logística situada en la localidad de la provincia de Barcelona, donde permaneció hasta en varios de los investigadores pudieron retirar una parte del cargamento, siendo una operativa previamente organizada y posteriormente por parte de la mercancía fue trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, siendo trasladada finalmente a una finca aislada situada en la provincia de Lleida. Una vez constatado que el laboratorio había ya iniciado el proceso de recuperación de la metanfetamina, se llevó a cabo un operativo simultáneo en distintas ubicaciones que culminó con la detención de los principales responsables de la organización y el desmantelamiento de toda la infraestructura utilizada para la recepción, almacenamiento, transporte y transformación de la droga. Finalmente fueron detenidas 13 personas en Lleida 5, en Barcelona 4, en Tarragona 4, las cuales pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, decretándose el ingreso de prisión a 12 de ellos. Agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil en una operación conjunta que han contado con la colaboración de la Europol y la participación de la Policía Nacional de Francia, Policía Judiciaria de Portugal y Policía Nacional de Polonia han logrado desarticular una de las estructuras delincuenciales transnacionales más complejas, activas y peligrosas, detectadas hasta fecha en el Mediterráneo, presuntamente dedicada al tráfico marítimo de seres humanos. Con lo que está reciente de Ceuta, esto les tiene que interesar, puesto que el entramado criminal utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar drogas desde España hasta Argelia y en el trayecto de retorno trasladaban migrantes para que la vuelta saliera completa. Llevaban y traían. La investigación ha permitido documentar un total de 64 episodios migratorios a través de los cuales se atribuye a la organización de la introducción de más de 2.000 migrantes, obteniendo unos beneficios superiores a los 24 millones de euros. El entramado actuaba con un elevado nivel de violencia en el desarrollo de sus actividades para proteger las embarcaciones y sus cargamentos. En la fase final de la operación, en la que han participado más de 180 agentes, se ha procedido a la detención de un total de 78 personas en España y una persona en Argelia. Entonces, esta es un gran golpe tanto para el entramado criminal de narcóticos como el de traslado de personas. Imagínense, ahí estamos contando con 2.000 migrantes, 24 millones de euros, quiere decir que les pagaban, el migrante pagaba como si fuera un vuelo de esos VIP, de los costosos, y claro, los llevaban en una lancha. Esta estructura y organización criminal disponía de muchos efectivos, 78 personas. La organización mantenía un férreo sistema interno de control basado en la intimidación, amenazas, coacciones y violencia física extrema. Todo un cártel, por así decirlo. Este sistema disciplinario afectaba tanto a miembros de la organización como a los migrantes transportados, exigiendo constantes referencias y represalias, ajustes de cuentas, secuestros, agresiones y amenazas de muerte, llegando a mantener contacto con la macromafia. La macromafia, si no recuerdan o por si no saben, es la que viene de Marruecos. Hola, Milieu Marselles, desde donde se impartían direcciones de control, también esa mafia francesa. Aquí podemos ver que ya van detenidos estos personajes. También
todo el dinero que se llevaron, 24 millones de euros, hay nada más para que saquemos cuentas, llegando a cobrar 12,000 euros por cada persona trasladada en operaciones y algunos implicaban hasta 50 migrantes en cada traslado de la lancha. Entonces, saquen cuentas de cuánto se están llevando, cuánto se llevaron. Y pues sabemos que este entramado criminal, las mafias de personas y de todo esto, van a seguir trabajando y más si se les sigue incentivando por parte de los países. Esperemos que ya haya un próximo cambio de gobierno. ¿O tú qué piensas al respecto? ¿Depende o no depende del gobierno en turno detener estas mafias? Desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en la comisión continuada de robos con fuerza en interior de domicilios. Para ello dejaban las puertas de las viviendas marcadas con un hilo de silicona o de pegamento casi transparente entre el marco y la hoja de la puerta, de tal manera que al regresar varios días después podían comprobar si alguien había abierto la puerta y por lo tanto si la casa estaba ocupada o vacía para poder entrar y robar. Para los desplazamientos alquilaban vehículos con documentación falsa a nombre de testaferros. Una vez en el lugar con el vehículo alejado del sitio, escondían las llaves en las inmediaciones. Cuando procedían a acceder a los edificios, portaban un paraguas para ocultar sus rostros con objeto de no ser reconocidos e identificados por las cámaras de videovigilancia. Los días de diario en plena luz de día reconocían el terreno, mientras que por las noches y durante los fines de semana seleccionaban las viviendas mediante el marcaje de puertas. La Policía Nacional efectuó sus investigaciones para poder detener a los implicados, detenidos en operativo mediante el mes de junio cuando detuvieron a 3 personas infraganti tras cometer un robo con fuerza en Valencia. Se les intervino 2,000 euros, herramientas, documentación falsa y joyería. La Policía Nacional aconseja a los ciudadanos simular la presencia en el domicilio a través de luces, lámparas con temporizadores y no dejar las persianas completamente bajadas, ya que es una forma fácil para que los delincuentes se percaten de que está vacío el piso. Es importante que los ciudadanos tengan en cuenta que si observan las puertas de su vivienda marcadas con testigos de plástico, hilos, pegamento, plastilina, trozos de papel o algún pequeño objeto apoyado en la puerta, informen de inmediato a la policía para que puedan hacer las investigaciones pertinentes. Esto fue Código España. La Guardia Civil, Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, en una operación conjunta y coordinada, han detenido en Guipúzcoa a un menor de edad de 17 años y nacionalidad española, considerado el principal referente en España de la organización extremista 764, una red transnacional que opera principalmente a través de Internet y que busca captar e influir sobre menores y jóvenes vulnerables. La organización ha sido investigada en varios países por su vinculación con delitos como la sextorsión, el acoso organizado, la distribución de material de explotación sexual infantil, la inducción a las autolesiones, la difusión de contenidos de violencia extrema, el maltrato animal y campañas de amenazas y hostigamiento contra instituciones, entidades sociales y personas.